Tenemos también otras imparticiones en el canal de YouTube, así que puedes pasar por Él Me Llamó en YouTube y puedes ver las otras imparticiones. Hoy tenemos un tema bien precioso, se llama Hoy vivimos con un corazón dispuesto. Hoy vivimos con un corazón dispuesto. Ese es el tema para el día de hoy. Y ahí donde quiera que estés, cierra tus ojitos y vamos a empezar con una breve oración. Gracias, Señor, gracias Dios por este día, gracias por la lluvia que cae, Señor, gracias por darnos la oportunidad de levantarnos, de poder hablar tu palabra, de poder llegar hasta donde tú quieres que esto llegue, Señor. Gracias, Señor, por tu paciencia, por tu infinito amor para cada uno de nosotros, Señor. En el día de hoy, Señor, voy a hablar esta impartición, Señor, según como tú me la diste. Esperando, Señor, que caiga como semilla y crezca, Señor, y crea fruto, Señor, donde quiera la persona que la reciba. Te amamos, te bendecimos, Señor, y te pedimos, Señor, renueva nuestras fuerzas, Señor. Renueva nuestras fuerzas, Señor, al que esté caído en el día de hoy. Levántalo, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos si te hemos ofendido. Gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. Hola, Ana, ¿cómo estás, mi amor? Gracias por siempre estar con nosotros por aquí. Bienvenida, bienvenida. Estamos aquí en otro episodio más del Proyecto 52. Así que vamos a comenzar. El tema que tenemos para hoy es Hoy vivimos con un corazón dispuesto. Hoy vivimos con un corazón dispuesto. Voy a bajar un momentito el volumen aquí. Lo siento un poquito alto. Y yo te pregunto, ¿no te ha pasado que hay veces que tú estás en un sitio, estás cogiendo una clase, por ejemplo, estás cogiendo una clase y cuando termina el profesor de hablar y los estudiantes salen afuera y comentan lo que hablaron en la clase, ¿cómo lo ven cada uno de ellos, verdad? Hay veces que uno dice, no, el profesor lo dijo de esta manera, el otro dice, no, el profesor lo dijo de esta otra manera, y entonces siempre hay diferentes pensamientos sobre lo que se le, ¿verdad? Sobre lo que se le enseñó. Eso lo vemos también, pues lamentablemente en la política, pues hay muchas personas que aceptan unos ideales y otras personas aceptan otros ideales. Entonces, pues no se ponen a veces de acuerdo. En momentos no se ponen de acuerdo. Eso pasa mucho también con los médicos. A veces los médicos, pues siempre es bueno que cuando una persona vaya a dar un diagnóstico o el médico vaya a dar un diagnóstico, siempre es bueno que vayan por lo menos 2 personas, 3 personas. ¿Por qué? Porque así pueden prestar el oído a las 3 personas y tal vez haya una diferencia entre uno y otro, pero tal vez algunos concuerden con lo que el médico pues les dejó saber. Así mismito pasa con la palabra. La palabra cuando la recibimos, cuando un pastor habla, ¿verdad? Un predicador habla, pues a muchas personas pues la pueden tomar como bien, otras personas pueden indagar en la palabra, ¿verdad? En la Biblia para corroborar que eso que dijo esta persona pues está escrito y sea cierto. Y hay otros que simplemente pues cierran sus corazones y se oponen a este mensaje o al llamado. Esas cosas pues siempre suelen suceder. Hoy vamos a observar al apóstol Pablo en el segundo viaje misionero que él tuvo hacia 3 ciudades. Las 3 ciudades están ubicadas en Grecia. En Grecia, una es en Tesalónica, la otra fue en Berea y la tercera fue en Atenas, Y te leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a estar en Hechos 17 del 1 al 9 y voy a estar utilizando la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Hechos 17 del 1 al 9. Aquí va Pablo con Silas, atravesando Anfípolis y Apolonia. Estas son 2 ciudades de Grecia también. Pablo y Silas llegaron a Tesalónica
perdón, Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Como era de costumbre, Pablo entró a la sinagoga y 3 sábados corridos discutió con ellos, basándose en las escrituras. La discusión que él tenía, ¿verdad? Eran como unas tertulias, ¿verdad? Como una hablarse, pero él basado todo el tiempo en el uso de las escrituras. Explicaba y demostraba que era necesario que Cristo padeciera y resucitara. Él decía, este Jesús que les anuncio es el Cristo. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos que no eran gentiles, que no eran judíos, o sea, eran gentiles, y adoraban a Dios. Pero los judíos, estos eran los no creyentes, judíos no creyentes, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba, una revuelta, y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón. Jasón fue este hombre que recibió a Pablo y a Silas en su casa cuando ellos llegaron ahí a esta ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas. Bienvenida, bendecida, Yoli, qué bueno que estás por aquí. Con el fin de procesarlos públicamente. Estos hombres judíos no creyentes buscaron a unos maleantes callejeros para encontrar a Pablo y a Silas. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón, se llevaron al hombre, el de la casa, y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, miren lo que ellos estaban gritando: estos que han trastornado el mundo entero. Mira para allá, ya ellos tenían fama de que ya Pablo y Silas habían trastornado varias vidas, ya habían cambiado el pensamiento de muchas personas. Han venido también acá y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del César. Esas son lo que ellos estaban buscando justicia por eso. Porque ellos dicen que Pablo y Silas no estaban hablando lo que era del César, sino que estaban hablando de Jesús. Todos ellos actúan en contra de los decretos del César, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces exigieron fianza a Jasón y a los demás y los dejaron en libertad. Cuando Pablo y Silas llegaron aquí a Tesalónica, se encontraron, ¿verdad?, con un grupo dividido. Habían un grupo que estaba aceptando la palabra y había un grupo que estaba rechazándola. Y estos que las rechazaron hicieron esta revuelta. ¿Para qué? Para llevarlos presos, pero no los encontraron. Ya ellos se habían ido para Berea. Pablo estuvo debatiendo, bien importante, 3 sábados en la sinagoga con los judíos. Esto lo hizo utilizando las escrituras. Pablo era un hombre culto, con estudios y con formación. Pero la fuente principal que Pablo tenía era la que venía del Espíritu Santo. Unos de ellos tuvieron el corazón dispuesto para recibir lo que Pablo le estaba impartiendo. Sin embargo, otros no fue así. Decidieron oponerse. La próxima parada que hizo Pablo en esta segunda misión fue en Berea. En Berea, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga
de los judíos. Siempre que Pablo iba a una ciudad, iba directamente a la sinagoga. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica. De modo que estuvieron muy dispuestos a recibir el mensaje y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Miren qué bonito. Ellos tenían un corazón noble, un corazón dispuesto, pero también ellos miraban las escrituras para ver si lo que Pablo les decía era cierto. Muchos de los judíos creyeron y también un buen número de no judíos, o sea que también eran gentiles, incluso mujeres distinguidas y no poco hombres se convirtieron. Y aquí vienen los que estaban formando la pelea ya, cuando los judíos de Tesalónica se enteraron que también Pablo y Silas estaban en Berea, allá fueron a tener, alborotar y agitar a las multitudes. Enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Luego regresaron con instrucciones para que le dijeran a Silas y a Timoteo que tan pronto ellos pudiesen ir corriendo a Atenas, que se iban a encontrar allá en Atenas. Y aquí vamos a la tercera parada de Pablo. Antes de esto, en Berea la palabra fue recibida con amor. No hubo revuelta. No se llevaron a nadie. Sin embargo, los de Tesalónica regresaron acá, llegaron acá a tratar de cambiar el corazón de los que ya habían aceptado la palabra y a Cristo como su Salvador. Nos fuimos para Atenas. Entonces, mientras Pablo los esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles, que eran temerosos de Dios. Y hablaba diario en la plaza pública con todos los que estuviesen allí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de la resurrección, ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían: parece que predica de unos dioses extranjeros. Ellos estaban totalmente confundidos. Entonces lo llevaron al Concilio Supremo de la ciudad. Ven, ahí le dijeron: ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Tuvieron curiosidad, por lo menos estos tuvieron curiosidad de saber qué era lo que se trataba. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasaban todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces, tenemos al grupo de Tesalónica que se opuso, unos que recibieron y otros que no. En Berea todos eran de buen corazón. No pasó nada en Berea, simplemente que los de Tesalónica llegaron a Berea a formar la revuelta allí también. Y en el caso de Atenas, que era una ciudad más grande, ¿verdad?, más desarrollada, pues hubo un poco de oposición también. Sin embargo, cuando brincamos al versículo 32, la palabra nos dice que cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde.
Con esto terminó el diálogo Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban Donicio, un miembro del concilio, una mujer llamada Damaris y varios más. En Atenas, Pablo encontró oposición. Encontró una ciudad que adoraba a muchos dioses, pero también encontró corazones dispuestos a recibir la palabra y aceptar a Cristo como su Salvador. La palabra de Dios transforma vidas. Cada vez que la palabra de Dios es anunciada, sucede algo en el corazón de quienes la escuchan. Algunos endurecen el corazón, deciden no prestar atención. Otros la reciben con gozo y permite que esa palabra eche raíces en sus vidas. También están aquellas que la examinan cuidadosamente para comprobar si lo que escuchan es verdadero. Y eso está bien. Porque Dios desea que lo conozcamos mucho más. Que conozcamos más de su verdad y que caminemos en ella con plenitud y con convicción. La Escritura nos dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo y penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy la palabra de Dios sigue transformando vidas, restaurando familias, sanando corazones, levantando al caído y dando esperanza al que la ha perdido. Quizás durante mucho tiempo has buscado respuestas en diferentes lugares. Tal vez has intentado llenar vacíos que solamente Cristo puede llenar. Él puede darte paz. El mundo, una paz que el mundo no puede ofrecer. Y la esperanza que permanezca aún en medio de las pruebas. Aún en medio de las pruebas. ¿Qué tal si decides abrir tu corazón a Cristo? ¿Qué tal si dejas de buscar excusas y te rindes delante de tu Creador? Él no te rechaza por tu pasado, ni por tus errores. Él te llama con amor porque en la cruz ya pagó el precio de tus pecados y abrió el camino para que tengas una nueva vida. Tal vez el camino de la fe no estará libre de dificultades. Jesús nunca prometió una vida sin pruebas. No, pero sí prometió que su presencia siempre irá contigo. No hagas como los judíos incrédulos que no lo aceptaron y buscaron hacer revuelta. Esos que trataron de hacerle mal al hombre enviado por Dios. En este caso fue a Pablo. Hay que abrir nuestros corazones. Hoy es el día que Dios ha preparado para ti. No dejes pasar la oportunidad de responder a ese llamado. Permite que su palabra transforme tu vida, renueva tu mente y llene tu corazón de paz. Recuerda que el mayor regalo no es solo una vida mejor en esta tierra, sino la certeza de la salvación y la promesa de vida eterna junto a aquel que te creó, el que te ama con amor eterno y nunca dejará de extender su mano hacia ti. Dios te bendiga.
Dios te bendiga. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, gracias. Mira que tú siempre la palabra llega a tiempo. Y esta palabra yo sé, Señor, que va a transformar la vida de aquel que la reciba, Señor. Aquel que tenga un corazón dispuesto a escuchar y a entender tu palabra. Pido, Señor, por cada uno de las personas que te están buscando, que escudriñen en tu palabra, Señor, que profundicen en la lectura de la Biblia, Señor. Muévelos a más, Señor. Te pido que los cuides a cada uno de ellos, Señor, a tus hijos, los que ya están a tu lado, Señor, los que ya tú conoces, los que ya te conocieron y los que faltan por llegar también, Señor. Protégelos a cada uno de ellos, Señor. Te amamos, te bendecimos, Dios. Amén, amén y amén. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por estar todos los jueves por aquí. Ya saben que pueden pasar por el canal de YouTube. En el canal de YouTube están todos los videos también. Y Dios me los continúe bendiciendo a todos y me los proteja.